Hola diseñadores y diseñadoras, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a diseñar este cigüeñal que estás viendo. Quédate a ver hasta el final este vídeo porque vas a ver que realizando un solo croquis vamos a ir copiando y pegando y a la vez realizando toda la pieza. A modo de introducción, el cigüeñal es una pieza importante dentro del motor de un coche. El trabajo del cigüeñal es convertir este movimiento de rotación básicamente girando y empujando el pistón hacia arriba y hacia abajo. Aquí iría la biela y empuja hacia arriba y hacia abajo al pistón. El cigüeñal es una serie de codos y contrapesos que se emplean en algunas máquinas que transforman, como hemos dicho antes, el movimiento alternativo en circular, uniforme o viceversa. Básicamente se distingue en tres partes el cigüeñal. Una parte sería el eje principal, este que estoy señalando. Otra sería la muñequilla o codo, esta parte o esta. Y otra el contrapeso, sería esta parte un poco más ancha y más gruesa, que haría de contrapeso para el giro. El cigüeñal tendría más partes, pero a modo de introducción hemos visto tres. Una vez comentado esta pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar a diseñar este cigüeñal. ¡Vamos a ello! Voy a empezar por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano. Por ejemplo, plano XZ. Le doy un clic y acepto. Vengo aquí, pincho en círculo. En el centro, pincho y dibujo un círculo. Luego lo voy a acotar. Pincho otra vez en el centro y dibujo otro círculo. Cierro esto y ahora acoto. Esta cota, doble clic encima de ella. Y recuerda, era de radio 75, diámetro 150. 150 y Enter. Un poco la cota. Y esta de aquí, bueno, cierro esto. Y esta, doble clic. Y recuerda, radio 60, diámetro 120. 120 y Enter. Y cierro. Ahora para dibujar los 8 círculos de radio 6, voy a marcar uno aquí, en esta parte, ¿vale? Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea. Y cierro esto. Pincho en círculo, activo intersección para que me coja más fácil el centro, ¿vale? Y dibujo un círculo. Por ejemplo, así. Cierro esto y acoto este. Doble clic, radio 6, diámetro 12. Pongo 12. Enter. Esta línea ya la puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. Y ahora voy a dibujar esta circunferencia de aquí, de diámetro 12, 8 veces repartida por esta circunferencia que se pone de color ahora rojo. Bueno, ahora amarillo, y ahora rojo, ¿vale? Si pongo encima de ella es amarillo. 8 veces, ¿vale? Para ello voy a utilizar esta función. Vengo aquí, despego, le pincho para abajo para que baje. ¿Ves esta de aquí? Curva patrón, ¿vale? Doy un clic y primer paso, seleccionar la curva. Le digo, le selecciono esta circunferencia. ¿Y por qué 8? 360 grados. Entre 8, el ángulo es 45, ¿vale? Aquí le pones el número y aquí divides 360 grados entre el número y da 45. Aquí me está pidiendo especificar el punto, marco el centro y ¿ves? Acepto. Y esta circunferencia ya la puedo eliminar, ¿vale? Botón derecho y eliminar. Una vez hecho esto, pincho aquí para finalizar el croquis. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya tengo dibujado esto. Ahora lo voy a extruir, ¿vale? Dibujando esta parte. ¿Cuánto lo voy a extruir? Me acerco aquí, 15. 15. Dibujando esta parte. Estamos aquí, pincho aquí para centrarlo. Bueno, para ponerlo en isométrico. Me alejo un poco y recuerda, puedes venir aquí, botón derecho o aquí, ¿vale? Botón derecho y extruir.
y ya me sale ya predeterminado. Aquí le pongo 15, no 7, aquí le pongo ninguno y acepto. Pincho aquí. Siguiente paso será dibujar en el eje central una circunferencia de 65 y la vamos a extruir a 50. Venimos aquí, pincho en croquis y selecciono esta cara. Acepto, pincho en círculo, pincho en el centro, dibujo una circunferencia y ahora la voy a acotar. Le doy a escape, doble clic, 65 y enter. Y cierro. Finalizo, botón derecho y extruir. Y le pongo 50 y enter. Y acepto. Pincho aquí, en isométrico. Ahora voy a dibujar este contorno que estoy marcando con el ratón. Este de aquí, que va a ser lo que vamos a copiar y pegar y luego girar. Voy a empezar dibujando una circunferencia de radio 85. Desde aquí, ¿vale? Después bajaré de aquí a aquí 55 y dibujaré otra circunferencia de radio 30, ¿vale? Aquí. Y haré luego esta línea inclinada a 19 grados, que también tendrá aquí una inclinación de 19 grados. Venimos aquí, plano. Pincho en plano y selecciono esta cara, ¿vale? Y pincho y arrastro para hacerlo un poco más grande. Pincho, arrastro hacia arriba, hacia abajo y así. Y acepto. Pincho en croquis y selecciono este plano. Y acepto. Pincho en círculo. Pincho ahí y dibujo una circunferencia, por ejemplo, hasta aquí. Cierro esto y ahora ves esta cota, doble clic y voy a acotarla. Radio 85, diámetro 170. 170 y enter. Pincho en línea, pincho aquí y bajo una vertical así, como hago yo, en longitud 55. 55 le pongo y el ángulo 270. Enter. Me acerco un poco y voy a dibujar aquí la circunferencia. Cierro esto, pincho en círculo, pincho aquí y dibujo una circunferencia de radio 30, diámetro 60. Le pongo 60 y enter. Cierro esto. Ahora una vez aquí, esta cota, doble clic y le pongo 19 y enter. Y cierro. Y para hacer la simetría, ¿vale? Respecto de este eje, vengo aquí, a ver dónde estaba, a buscar. Y esta curva de simetría. Un clip, toco esta línea. Aquí me pide seleccionar la línea central. Pongo esta línea y ves, ya me la he dibujado aquí. Acepto. Vengo aquí. Pincho aquí, recorte rápido, ¿vale? Doy un clip y recorto esta parte y, bueno, y también voy a recortar esta parte. Esta parte. Cierro. Bueno, pincho otra vez y también quito esta parte y esta. Cierro y esta línea, botón derecho y eliminar. Centro esto y pincho aquí en finalizar el croquis. Pincho aquí para centrar. Y ahora lo voy a extruir a 15. 15. Vengo aquí, botón derecho y extruir. Pongo 15 y acepto. Ahora voy a dibujar un eje respecto al eje central de la pieza, será este de aquí, a 55. Y haré una circunferencia de diámetro 52 como marca. Aquí, esta de aquí y esta de aquí son iguales, como esta y como esta. Y esta de aquí es igual que esta y que esta. También se repite.
y esto de aquí voy a extruirlo a 50. Repito. Un eje a 55, como marca aquí. Ese eje va a dibujar un círculo de diámetro 52 y lo voy a extruir a 50. Vengo aquí, pincho en croquis, selecciono esta cara, ¿vale? Acepto, pincho en línea, pincho ahí en el centro y bajo con una vertical de longitud 55. 55 y los lados se quedan como están. Enter y Enter. Me acerco, cierro esto, pincho en círculo, pincho en el centro y el diámetro 52 y Enter. Cierro y pincho aquí en finalizar croquis. Bueno, doble clic, voy a eliminar esta línea, botón derecho y eliminar. Finalizo, pincho en extruir, selecciono el círculo, doble clic, pongo 50 y Enter. Y acepto. Y ahora tengo esta parte ya dibujada y extruida y la quiero copiar, ¿vale? Entonces podría dibujar un plano, otro croquis y dibujarlo igual. Pero una vez que lo tengo ya hecho esto, vengo aquí, pincho en plano y selecciono esta cara. Lo que voy a hacer es copiarla. Para ello, vengo aquí en menú, vengo a insertar y copia asociativa y vengo aquí, ¿vale? Geometría de simetría. En clip y aquí seleccionar el objeto. Selecciono este, porque este es el que quiero copiar. Especificar el plano, le marco aquí y ves, ya me ha copiado esta figura, bueno, todo esto aquí. Empezando aquí, una distancia de menos 25. Esto sí, pincho y lo arrastro, a ver. No, ahora me deja, ¿ves? Ahora, es aquí, ¿vale? ¿Ves? Puedes empezar a partir de aquí, ¿vale? Toma como referencia esta. Entonces, yo le pongo como estaba, 25 y acepto, menos 25 y acepto. Pincho aquí para centrar. Ahora voy a continuar dibujando este eje de aquí color rojo. El color azul representa el eje central de la pieza. Pongo colores porque creo que se va a entender mejor. Entonces, este eje rojo es el que va a dibujar a 20 del eje central, ¿vale? El azul. Se marca aquí para dibujar esta parte, ¿vale? Tendrá un diámetro de 60 y lo voy a extruir a 35. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono esta cara. Acepto, pincho en línea y lo que hemos comentado. Tiro una vertical hacia arriba de 20. Enter y el ángulo 90. Me acerco un poco, cierro esto, pincho un círculo, pincho ahí. Bueno, y el diámetro del círculo le pongo 60, ¿vale? 60 y cierro esto. Botón derecho y eliminar. Y finalizar el croquis. Y ahora lo voy a extruir. Botón derecho y extruir. Pongo 35 y Enter. Acepto. Voy a continuar ahora dibujando esta parte que estoy señalando, que es la misma parte que esta, ¿vale? Pero girada 180 grados. El croquis es el mismo, o el boceto es el mismo, la extrusión es la misma, pero es copiar y girar la parte esta 180 grados respecto a esta. O sea, es copiar y girar. Nos hemos quedado aquí. Ahora tengo que copiar y pegar este croquis, ¿vale? El 6. Pero desplazado 20 hacia abajo. ¿Por qué 20? Mira, vengo aquí, pincho en croquis. Selecciono esta cara, acepto. Pincho en línea. Y dibujo una línea de 20. 20 y el ángulo lo dejo tal cual. Cierro, pincho aquí y finalizo. Si ahora, por ejemplo, vengo aquí, botón derecho, copiar, pegar, y no lo desplazo, lo pongo aquí, acepto,
Para que lo veas mejor, mira, ¿ves? Tengo que desplazar hacia abajo 20 para que quede en el eje principal de la pieza. Para ello, doble clic, bueno, finalizar, tiro para atrás aquí en deshacer y vengo aquí, botón derecho, F6, copiar, pegar y aquí le marco el punto de abajo, ¿vale? El 20. La parte final de la línea es 20. No, haré un clip, no esta parte intermedia, sino esta punta, donde finaliza la línea. Una vez así, acepto. Pincho aquí y ves, ahora sí que me queda centrado. Bueno, esta línea aquí la podría eliminar o dejar, ¿vale? Una vez que he copiado y he pegado este croquis, ahora tengo que girarlo. Para girarlo, vengo aquí, doble clic, vengo aquí y mover curva, ¿ves? Haz un clip, lo pongo así en isométrico y lo que me está pidiendo aquí, primer paso, seleccionar la curva. Selecciono esta línea, esta y esta. Y aquí le voy a marcar distancia y ángulo. Distancia le pongo 0 y el ángulo le marco 180 y le doy a Enter. ¿Y ves cómo se ha girado? Le doy a aceptar y finalizar el croquis. Y una vez que ya lo haya girado, puedo venir aquí a extruir, seleccionar y la distancia le pongo 15 y acepto. Bueno, estaba ya puesto 15 y acepto. Recuerda que esta manera de copiar y pegar la puedes utilizar para diferentes piezas. Por ejemplo, cuando estás dibujando y un croquis que ya tienes dibujado es igual al que vas a dibujar, lo puedes copiar y pegar. Y sobre todo si ese mismo croquis que tienes que dibujar está girado como en este caso, ¿vale? Este croquis que hemos copiado y pegado es igual a este, pero tiene un giro. Esto puede ahorrar tiempo a la hora de hacer un diseño. Y recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a dibujar ahora este eje rojo que respecto a este eje central de la pieza azul tendrá una distancia de 55. Este de aquí, ¿vale? Este de aquí es igual que a este de aquí, 55. Tendrá un diámetro de 52 y lo vamos a extruir a 50. Estamos aquí, pincho croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho un círculo, marco ahí, dibujo un círculo, diámetro 52, cierro esto y finalizo el croquis. Vengo aquí, botón derecho y extruir. Y le marco aquí 50. Enter y cierro. Y ahora voy a copiar y pegar esta pieza que se pone ahora de color rojo como hemos visto anteriormente. Para ello vengo aquí, menú, insertar, copiar asociativa. Vengo aquí y geometría de simetría. Doy un clip, selecciono primer paso, selecciono esta parte y especificar el plano, ¿vale? Ahora no le pongo un plano como antes, como este de aquí, pero le selecciono esta cara, ¿vale? Y ves, ya me lo marca en el centro. Voy a aceptar y pincho aquí en isométrico para centrar. Hemos ido copiando y pegando las diferentes caras. Ahora voy a dibujar este eje de color rojo que respecto a este eje central de la pieza, el azul, tiene una distancia de 20. Y voy a dibujar este respecto a este 20. Tendrá un diámetro de 60 y lo voy a extruir 35. Y ahora voy a copiar y pegar este cuerpo. Para ello vengo aquí, menú,
insertar, copia asociativa y geometría de simetría. Primer paso, selecciono el cuerpo. Le marco este cuerpo y especificar el plano. Le marco esta cara. En distancia le pongo 50, menos 50, ¿vale? Y Enter. Y ves, ya me queda en el RAFE. Acepto y pincho aquí para centrar. Y ahora voy a continuar dibujando este cuerpo aquí. Recuerda que era un diámetro de 52 y lo vamos a extruir a 50. Para ello, vengo aquí a croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho en círculo y dibujo un círculo de diámetro 52. Finalizo. Bueno, vengo aquí, botón derecho y extruir. Pongo 50 y Enter. Acepto. Y lo mismo, voy a copiar y pegar este cuerpo, ¿vale? Este. Para ello, menú, insertar, copia asociativa, geometría de simetría, marco este cuerpo y ahora este plano, bueno, esta cara. Y aquí en distancia le marco menos 25. Enter y acepto. Y ves, hemos ido copiando y pegando estas caras. Ahora voy a dibujar este eje que respecto a este eje central, que es el azul, tiene una distancia de 20, tendrá un diámetro de 60, porque es igual que este, y lo voy a extruir a 35. Vengo aquí, pincho en croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho en línea, longitud 20, Enter y Enter. Cierro, pincho en círculo y el diámetro es 60. Marco 60, cierro, finalizo y extruir. Y aquí le marco 35. Acepto. Y ahora voy a copiar y pegar esta forma, ¿vale? Pero aquí. Y ahora voy a copiar y pegar este cuerpo. Lo mismo. Vengo aquí a menú, insertar, copia asociativa y geometría de simetría. Selecciono esta cara y, bueno, este cuerpo y esta cara del plano, ¿vale? Y esta distancia, lo pongo así para que lo veas. Ya lo he calculado antes y es menos 132,5. Acepto y pincho aquí para centrar. Y voy a dibujar este cuerpo, bueno, este cilindro, aquí, ¿vale? Croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho en círculo, me acerco, pincho ahí en el centro y le marco de diámetro, recuerda, 52. Cierro y finalizo. Pincho en extruir y le marco 50. Y acepto. Y nos faltaría por copiar y pegar este cuerpo. Para ello vengo aquí, menú, insertar, copia asociativa y geometría de simetría. Selecciono este cuerpo, especificar el plano, esta cara y este valor, lo pongo así para que lo veas, es menos 25. ¿Ves? Acepto y pincho aquí para centrar. Vamos a dibujar este cilindro de aquí y luego este otro. Se ve mejor aquí. Vamos a empezar de aquí y dibujaremos un radio de 37,5 y lo vamos a extruir a 30. Y después dibujaremos un radio de 20 y lo vamos a extruir a 80. Venimos aquí, pincho en croquis y selecciono esta cara. Acepto, me acerco un poco y recuerda, ahora el círculo lo voy a dibujar en el centro del eje de la pieza.
pincho ahí, el radio era 37,5, diámetro 75. Le pongo 75, cierro esto y finalizo. Botón derecho y extruir. Y lo extruyo a distancia 30. Acepto. Vengo aquí, pincho en croquis, marco esta cara, me acerco, pincho en círculo y el diámetro era 40. Cierro, finalizo, pincho en extruir y marco este diámetro y le pongo la distancia 80. Acepto. Y ahora voy a dibujar este chavetero. Las medidas se ven mejor aquí. Está en el eje central de la pieza. Desde aquí hasta aquí, 12, de aquí a aquí, una longitud de 30 y tendrá un radio de 6. Para dibujar este chavetero en este eje, vengo aquí a plano, pincho y selecciono este eje. Acepto, pincho en croquis, pincho en el plano y acepto. Me acerco un poco, pincho en círculo, me posiciono ahí, en el eje central. Por ejemplo, dibujo un círculo, a ver, así. Cierro esto y ahora lo voy a acotar, ¿vale? Esta cota, doble clic. A ver que la vea, ahí, y le pongo 0. Cierro y esta cota de aquí, doble clic y le marco 12. Cierro y ahora sí que está en el eje central de la pieza, ¿vale? Ah, y me faltaría este diámetro. Recuerda, era radio 6, diámetro 12. Pincho en círculo y dibujo otro círculo, por ejemplo, ahí. Cierro y acoto esta distancia. Esto es 0. Está en el eje central de la pieza. Y esta distancia, doble clic, pongo 30. Y el diámetro, doble clic, y le pongo 12. Cierro y cierro. Y ahora me quedaría unir con dos líneas. Pincho en línea, primera línea, cierro esto, pincho en línea, bueno, le doy a escape, pincho ahí y ahí. Pincho aquí en recorte rápido, recorto esto y esto. Cierro y finalizo pinchando aquí. Y vamos a extruirlo a 3, ¿vale? Como marca aquí. El chavetero lo vamos a extruir a 3. Venimos aquí y pinchamos en extruir. Selecciono el chavetero en esta dirección, no, doble clic, le marco aquí 3 y aquí le pongo sustraer y aquí le marco este cuerpo. Acepto y ves. Y ahora vamos a ocultar los planos y los croquis que hemos ido dibujando. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultamos. Este también. Este, botón derecho y ocultar. Queda un dibujo más limpio. Este también, ocultar. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Este también, ocultar. Ocultamos. Este también ocultamos. Y este. Y nos faltaría este de aquí. Y este de aquí. Ahora vamos a dibujar este radio de 3 por todas las esquinas de las piezas, ¿vale? Está en todas. Y ahora para dibujar el radio vamos a unir todos los cuerpos. Para ello venimos aquí, unir este cuerpo con este otro. Y aceptamos. Unir este con este. Unir este con este.
unimos este con este de aquí, unir este con este, unir este con este con este otro, unimos este con este otro, este con este con este. Vamos uniendo todos los cuerpos para poder realizar el redondeo. Unimos este con este, unir este con este otro, unimos este con este y unimos este con este. A ver si me he dejado este con este. Y ahora venimos aquí a redondeo de arista, pinchamos aquí, redondeo de cara, giramos, marcamos 3 y aceptamos. Pincho aquí, marco 3, bueno, marco la arista, le pongo 3 y acepto. No me lo he dibujado bien, ¿vale? Doble clic. Cuando no lo he dibujado bien es porque pincho otra vez, a ver si me lo coge. ¿Ves? No le he unido. Unimos este y acepto. Y ahora pincho y me lo coge, ¿ves? Vamos a seguir por aquí. Pincho aquí. Acepto. Vengo aquí. El rayo es 3, ¿vale? Acepto. Unir. Bueno, unir no. Redondeo. Acepto. Pincho aquí. Pincho ahí. Acepto. Ahí. Otra vez, a ver si me lo coge. No me lo coge, es que no está unido. Cuando esto ocurra, unir este y aceptar. Y ahora pincho aquí y me lo coge. Pincho aquí. Acepto. A ver ahora. Acepto. Voy despacio, haciendo todo. Redondeo, a ver. Acepto. Pincho ahí. Otra vez ahí. Acepto. Acepto. Pincho aquí otra vez. Acepto. Pincho ahí. ¿Ves? No me lo coge, es porque no está unido. Pincho ahí. Este cuerpo. Y, a ver, unir este cuerpo. Pues aquí está unido. Ahí. No le acertaba a dar. Pincho aquí otra vez. Selecciono esa lista y acepto. Voy a ver si me he dejado una. Faltaría este. Y acepto. Y esta de aquí. Pincho aquí. Pincho aquí otra vez. Y acepto. Pincho aquí para centrar. Bueno, este sistema de coordenadas también lo puedo ocultar, botón derecho y ocultar. Nos faltaría cambiar de color a la pieza. Para ello vengo aquí, vista, pincho aquí y recuerda, seleccionas una parte de la pieza, vienes aquí y puedes elegir el color que más te guste. Voy a cambiarle el color a cigüeñal, para ello vengo aquí, selecciono
esta parte y pongo este color. Pero recuerda que puedes seleccionar una parte y ponerle el color que tú quieras. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.